Hola, bienvenidos a su canal. Cuando hablamos de nuevos grupos, normalmente pensamos en proyectos que nacen de audiciones o en integrantes que apenas comienzan a conocerse, pero de vez en cuando aparece un proyecto diferente, uno que no nace de la casualidad, sino de una historia que lleva años construyéndose. Ese es el caso de Nikori, un dúo formado por Yunachi y Ryoa, dos chicas que muchos conocimos gracias a Koyaru y que hoy vuelven a compartir escenario en una nueva etapa de sus carreras. Pero detrás de este proyecto hay mucho más que un simple debut musical. Hay años de trabajo, una amistad que fue creciendo frente al público y un objetivo que va mucho más allá de lanzar canciones. Hoy quiero hablar de la historia de Nikori y de por qué este proyecto podría convertirse en uno de los representantes más interesantes de la cultura gyaru actual. A simple vista, Nikori podría parecer un grupo completamente nuevo. Sin embargo, basta con conocer un poco la trayectoria de sus integrantes para darse cuenta de que esta historia comenzó mucho antes de que el nombre Nikori existiera. Yunachi y Ryoa fueron dos de las primeras integrantes de Koyaru, un proyecto impulsado para acercar nuevamente la cultura gyaru a las nuevas generaciones. Desde aquellos primeros días compartieron escenarios, grabaciones, eventos y presentaciones. Mientras el grupo iba creciendo, ellas también lo hacían como artistas, y poco a poco ocurrió algo que muchos seguidores comenzaron a notar. Conforme Koyaru fue lanzando nuevas canciones, Yunachi y Ryoa empezaron a ocupar un lugar cada vez más importante dentro del grupo. No porque alguien lo dijera oficialmente, sino porque era evidente para quienes seguían sus presentaciones. En muchas ocasiones eran ellas quienes interpretaban las partes más recordadas de las canciones. Sus voces comenzaron a convertirse en una referencia para los seguidores, y con el paso del tiempo también terminaron siendo dos de los rostros más reconocibles del proyecto. Pero quizá lo más interesante nunca fue únicamente su papel dentro de la música, sino la relación que ambas transmitían. Era común verlas compartiendo momentos tanto dentro como fuera del escenario. Su forma de convivir se sentía natural, no daba la impresión de ser una química creada únicamente para el espectáculo. Con los años, esa cercanía terminó convirtiéndose en una de las imágenes más representativas de Koyaru. Con el tiempo, las carreras de ambas comenzaron a tomar caminos distintos. Ryoa dejó Koyaru para continuar desarrollándose como modelo dentro de EG. Yunachi, por su parte, continuó formando parte de Koyaru, representando al grupo y participando en sus actividades. Para muchos seguidores parecía que aquella etapa que ambas habían compartido había quedado atrás, pero el anuncio de Nikori demostró que esa historia todavía tenía un nuevo capítulo por escribir, y probablemente esa sea una de las razones por las que este proyecto se siente tan natural desde el primer momento. No estamos viendo a dos artistas intentando construir una conexión, estamos viendo a dos compañeras que llevan años creciendo juntas. El propio nombre del grupo ayuda a entender el concepto que quieren transmitir. Nikori nace inspirado en la palabra japonesa Nikoichi, una expresión muy utilizada para describir a dos personas tan unidas que prácticamente parecen una sola. Dentro de la cultura gyaru, esta idea siempre tuvo un significado especial. No hablaba únicamente de amistad, habla de compartir experiencias, estilo, metas e incluso una forma muy similar de entender la vida. Y resulta difícil pensar en un concepto que describa mejor la relación que Yunachi y Ryoa han construido durante todos estos años. Más que crear una amistad para dar vida al proyecto, da la impresión de que el proyecto nació precisamente porque esta amistad ya existía. Hay otro aspecto que me llamó bastante la atención. En los comunicados oficiales, Nikori no es presentado simplemente como un dúo musical. La intención del proyecto es representar la cultura gyaru contemporánea. Eso significa que la música es solamente una parte. La moda, las redes sociales, los eventos, la convivencia con sus seguidores, todo forma parte de la identidad que buscan construir. Y si lo pensamos, tiene bastante sentido, porque el movimiento gyaru nunca fue solamente un estilo de vestir, siempre fue una forma de expresar la personalidad, la libertad y la autenticidad. Nikori parece querer transmitir precisamente esa idea adaptada a la actualidad. Y aquí llegamos a la pregunta que personalmente considero más importante: ¿por qué Yunachi y Ryoa?
La respuesta no está únicamente en su talento, está en la historia que comparten. Durante años crecieron juntas sobre el escenario, aprendieron a cantar juntas, a representar un mismo proyecto, a compartir alegrías y desafíos, y esa experiencia hoy se refleja de forma muy natural en Nikori. Hay dúos cuya química necesitan tiempo para construirse, en cambio cuando vemos a Yunachi y Ryoa juntas da la impresión de que simplemente retomaron una conversación que habían dejado en pausa. Y creo que esa autenticidad puede convertirse en una de las mayores fortalezas del proyecto. En los últimos años, la cultura Gyaru ha comenzado a despertar nuevamente el interés de muchas personas, quizá no con la misma fuerza que tuvo hace 2 décadas, pero sí con una nueva identidad. Hoy convive con TikTok, con Instagram, con una generación completamente distinta. Nikori parece entender perfectamente ese cambio, no intenta copiar el pasado, busca inspirarse en él para construir algo nuevo, y eso, en mi opinión, es una decisión mucho más inteligente que limitarse a repetir lo que funcionó hace 20 años. Si algo me dejó este proyecto después de conocer un poco más sobre él, es que resulta muy difícil verlo únicamente como un nuevo dúo musical, porque detrás de Nikori existe una historia que comenzó mucho antes de su debut, la historia de 2 chicas que crecieron dentro del mismo proyecto, que se convirtieron en 2 de sus figuras más representativas, y que después de recorrer caminos diferentes hoy vuelven a compartir escenario, y creo que precisamente ahí reside la esencia de Nikori. No en intentar demostrar que son un grupo completamente nuevo, sino en construir el siguiente capítulo de una historia que muchos seguidores ya habían aprendido a apreciar. Quizá todavía sea muy pronto para saber hasta dónde llegará este proyecto, pero si consiguen mantener esa autenticidad que transmiten desde el primer momento, estoy seguro de que tendrán algo muy valioso. Porque en una industria donde constantemente aparecen nuevos grupos, encontrar un proyecto que nace de una conexión tan genuina entre sus integrantes no es algo que suceda todos los días. Ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Ya conocías a Nikori o esta fue la primera vez que escuchaste hablar de ellas? Como siempre, estaré encantado de leerlo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más. Nos vemos en el próximo video. 最初はグー